algunos algunos que fui conociendo. Eh, anda bien el radio hoy. Andaba contestando todo. Sí. Bueno, hoy eh, yo necesito compartir algo. No sé quién lo puede habilitar para compartir. Ay, ya te habilito, ya te habilito, ¿eh? Ok, así les puedo compartir la presentación. Listo. Ustedes ya vieron desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y Sí, ahora vamos a estar viendo todo lo que contiene la segunda parte de este capítulo. Y vamos a ver si se logra, si lo pueden ver. Ustedes ahí se ve. ustedes me van diciendo, ¿se logra ver ahí hasta el capítulo 4? Ahí. Sí, se ve Ok, tranquilo. perfecto. Bueno, lo que vamos a ver en este día, todo este contenido hermoso que contiene este equilibrio entre la doctrina que estuvimos viendo todos los primeros tres capítulos y ahora estos tres capítulos que continúan, vamos a hablar acerca del deber. Y este equilibrio entre lo que Dios nos manda, nos habla en la doctrina, es la forma en cómo vamos a terminar de ponerlo en práctica por ponerlo en práctica nosotros. En primer lugar, miramos ahí en los primeros capítulos como venía hablando acerca de la riqueza que tenemos en Cristo. Y en los últimos tres, en estos tres que vemos, es la responsabilidad que tenemos nosotros en Cristo. Y en lo que vamos a poder ver, vamos a ver una palabra clave en estos capítulos 4 5 y 6 y en especial también en este capítulo 4 que vamos a poder ver el día de hoy. La palabra clave para nosotros es andar. En los primeros tres capítulos van a ver también una palabra clave que quizás Facundo también la estuvo mencionando, que fue bendición, hablar de la primera parte. Y ahora en esta segunda parte, esta es la palabra clave. Y lo que Pablo nos va a hacer, nos va a instar a andar en. Y acá vamos a dividir toda la segunda parte de esta carta. Primero nos va a instar, que lo que vamos a ver hoy es un andar en unidad, los versículos del 1 al 16. Y la segunda parte vamos a poder estar hablando del andar en pureza. Vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 32. El próximo martes vamos a poder estar viendo el andar en amor, andar en luz, el andar cuidadosamente, el andar en armonía. Y ahí que parte también incluye del capítulo 6 que también está hablando acerca de la armonía. Y la última, que es donde vemos también todo el tema de la armadura de Dios, lo que es el andar en victoria. La vida cristiana eh, no se basa no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y cuanto mejor comprendamos la doctrina bíblica, más fácil será obedecer los deberes bíblicos. A la vida cristiana se le compara como una caminata, porque empieza con un paso de fe, que involucra un progreso, exige un equilibrio y fuerza. Si no aprendemos a caminar, si no aprendemos a andar, nunca vamos a ser capaces de poder correr ni vamos a poder estar firmes ahí en la batalla. Y esta es una pequeña introducción, ¿no? de lo que, de lo que vamos a hablar, lo que vamos a hablar en este día. Este capítulo 4 como les dije, vamos a poder estar hablando acerca de el andar en unidad. ¿Y qué es el andar en la unidad? Vamos a poder estar viendo la relación del creyente con la iglesia. Cómo nosotros como creyentes nos relacionamos con nuestra iglesia local. Y en segundo lugar, el andar en pureza. Cómo Pablo nos insta, nos anima a poder andar en pureza. Y esta relación de pureza es la relación que el creyente debe de tener con el mundo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero también estamos en este mundo. Y en este mundo donde estamos, donde hay tentaciones, donde hay contaminación, tenemos la responsabilidad de poder testificar a este mundo
tenemos la responsabilidad de andar en pureza y no permitir que nuestras vidas estén ahí contaminadas. Como decía nuestro hermano ahí, Dani, que esta es una de las cartas que Pablo estuvo escribiendo desde la cárcel. Y al escribirle esta carta desde la cárcel, aquí me llama mucho la atención cómo Pablo va iniciando este capítulo 4 que dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego como que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Y es que el inicio de esta carta, Pablo está recordando el ánimo que nosotros debemos de tener, el vivir dignamente delante del Señor. Y en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que vivamos apropiadamente de acuerdo a la función que fuimos convocados a poder realizar. Y ese es el poder vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en humildad, lo vamos a hacer en mansedumbre, lo vamos a hacer en paciencia, lo vamos a hacer en amor unos a otros, como ahí lo van viendo en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y esa es la vida santa que cada uno de nosotros debe de testificar. Cada una de estas cualidades, cada una de estas virtudes tienen que ver con uno mismo y tienen que ver con el otro, con nuestro hermano que está en Cristo. Es una reciprocidad que cada uno de nosotros debe de tener porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Si ustedes se fijan ahí, aparecen los unos a los otros. Cuando hablamos acerca de ahí de los unos de los unos a los otros, vamos a ver que en la Biblia aparece más de 100 veces solamente en el Antiguo Testamento el mandato de los unos a los otros. Y hoy le quiero detallar algo que leí que leí en un libro, es un fragmento de aquellas cosas que Dios nos manda, esos mandatos de lo que no debemos hacer. Y debemos encontrar que dice que no murmuréis los unos a los otros, cuando va hablando Santiago ahí en capítulo 4 versículo 11 que no os quejéis unos contra otros, no os mintáis los unos a los otros, no os irritéis unos a otros, no envidiándonos unos a otros y tampoco no juzgarnos los unos a los otros. Cuán importante va a marcar en sí este contraste Pablo, que lo vamos a ver en el siguiente versículo 3, pero las cosas que sí debemos hacer es que debemos animarnos unos a otros, debemos edificarnos unos a otros, debemos considerarnos unos a otros, debemos servirnos unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros, pero también debemos soportarnos unos a otros. Es importante esta reciprocidad que debe existir en nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo por este versículo 3. Y vean el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu es el vínculo de la paz. Y ese solícitos en guardar es la petición que está haciendo Pablo en esta carta. Que todo lo que ya vimos, toda la doctrina que ya vimos, la riqueza que tenemos, la bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús, de ser salvo por Cristo Jesús, de recibir la salvación por parte de Cristo Jesús, ahora nos pide solícitamente en guardar la unidad del Espíritu, que es ese vínculo, que es ese vínculo de paz. Solícito quiere decir que debemos hacer el mayor esfuerzo. Es un esfuerzo en proteger, es un esfuerzo en velar por la unidad del Espíritu y que el Espíritu que está dentro nuestro es concentrarnos en lo que nos une como un cuerpo que somos y fuimos llamados en Cristo Jesús, donde Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo y el Espíritu es quien nos guía a nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que nos guíe a mantener esa unidad. Si bien es cierto, el Espíritu Santo está dentro nuestro, pero también con nuestras actitudes, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo 4 que nosotros también tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando. Y la idea que Pablo va planteando hasta acá, hasta este versículo 3 es que es la vida santa que cada uno de nosotros debe vivir. Y la cierra maravillosamente ahí en el versículo 6. Si usted me sigue leyendo, sigue
Acompañándome ahí con la lectura, dice el versículo 4: un cuerpo, un espíritu con que fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando termina ahí en el versículo 6, sigue sosteniendo esta misma idea de ser solícitos en guardar. En qué ser solícitos en guardar? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice ahí el versículo, y en todos. ¿Cómo lo va a cerrar de esta manera tan hermosa que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo? Porque cuando habla de todos, habla por encima de todos, dice detrás de todos y habla que está en todo. ¿Cómo? Porque el de todos, cuando te dice un Dios y Padre de todos, encierra el amor de Dios. Y la idea cristiana que donde empieza el amor de Dios es cuando su amor nos abraza, nos constriñe, nos anima. Esa es la idea que Pablo está encerrando en sí, en el hecho de que debemos ser solícitos en guardar ese vínculo con el que nos unen. Por encima de todo es que esta frase termina también mostrando el control de Dios por sobre todas las cosas, que nada se escapa de su mano. El detrás de todo, vamos a poder estar viendo ahí que es la providencia de Dios que está guiando, sosteniendo y amando al mundo en el cual nosotros vivimos. No es como un relojero que pone a andar el reloj y se olvida. Dios está y ahí en cada control y en cada detalle. Y cuando dice es en todas las cosas, es la divina presencia de Dios que está en cada una de esas situaciones que nosotros vivimos a diario. Un comentario de William Barclay que me encantó mucho y que se los quiero compartir, es un pensamiento que dice: el Evangelio nos dice que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y está controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Esto es maravilloso, es el mundo en el que vivimos. Aunque esté gobernado por el maligno, tenemos el Evangelio en nuestra vida, que es lo que le da sentido a todo. Y estos primeros 6 versículos que Pablo va escribiendo hasta acá encierra esta idea hermosa de lo que es el Evangelio en nuestra vida, fue lo que vimos todo hasta el capítulo, los primeros 3 capítulos. Y ese último versículo también que leíamos ahí en la última pregunta del concurso, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice: a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. Y es que se va encerrando, Pablo va siguiendo esta misma línea a que nosotros nos da ese ánimo en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, a poder mantener esa relación del creyente con la iglesia, en unidad, en ese vínculo. A partir del versículo 7, a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, Pablo va hablando acerca de los dones. Y es que un don es una capacidad que fue otorgada por Dios y el poder de la gracia de Dios también ahí en nuestra vida. Esa, esa capacidad que Dios nos da es para nuestro servicio y es para la edificación de la iglesia, que también lo vamos a ver ahí, como dice el versículo 12. Un talento es una capacidad, es algo intelectual, es algo natural que cada uno de nosotros posee, que es como tocar un instrumento, como saber cantar, como saber pintar, saber tejer, ser hábil con las manos, poder desarrollarte de alguna manera. Pero eso es algo que nosotros lo vamos adquiriendo y lo vamos aprendiendo, y también es algo que permite que cada uno de nosotros desarrollar. Ahí en el versículo 8, Pablo va tomando la idea de Salmo 68, versículo 18, que se los quiero leer también de la misma manera. Salmo 68, versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y ese es lo que Pablo
Está mostrando, ¿no?, cómo Dios nos capacita a cada uno de nosotros con un don desde el día en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Esas fueron parte de la riqueza y las bendiciones que Dios nos da. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es su don? No es necesario que ahora me conteste, pero si lo sabemos, ¿lo estamos poniendo en práctica? El don es para poder ponerlo en práctica en la iglesia. Si no lo sabemos, podemos preguntarle a nuestro hermano que está dentro de la iglesia, a otro líder que nosotros consideremos, ¿qué don crees que tengo yo? ¿Qué don es el que me mirás? Que yo puedo tener. Los dones son universales, los dones son utilizables y los dones son urgentes. Y acá vamos a poder tener dos clases de dones. Son dones fundacionales y dones funcionales. En los dones fundacionales, nosotros vamos a encontrar que es el del apostolado. Y ustedes ven ahí en el versículo 11, dice: el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que tenía que ver con el tema del apostolado, que tenía que tener dos requisitos. El primero era haber conocido a Cristo personalmente. Y en segundo lugar, tenían que haber sido testigos de su resurrección. Ellos eran mensajeros que eran enviados. Y el segundo don, que es fundacional, es el tenía que ver con el profeta. No proclamaban un mensaje futuro, sino que proclamaban la voluntad de Dios. Eran palabras de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de discernimiento de espíritu, de lengua, de interpretación, de milagros. Estos son dos de los dones fundacionales. Ahora, los dones funcionales, y acá donde vamos a encontrar, que es el del evangelista, es el del pastor maestro, es el de enseñanza, es el de presidir o administrar, es el de servir o los que ayudan, el de exhortación, el de fe, el de dar y el don de misericordia. Ustedes van a poder ver que donde Pablo habla y Pablo y Pedro hablan acerca de los dones, vamos a encontrar acá en el capítulo 4 de Efesios, en Primera de Pedro capítulo 4, en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. En esos cuatro capítulos se explica un poco más acerca de los dones y de estos dones fundacionales y de estos dones funcionales que les estoy presentando en este día. Los dones, como les dije ahí en el versículo 12, los dones son para perfeccionar, son para edificar la vida de la iglesia. No son para vanagloria personal ni para demostrar que soy más espiritual que otros. El objetivo de que la iglesia sea la que llega a la estatura del cuerpo de Cristo, que llega a la estatura, a la plenitud, que llega a la plenitud de ahí de Cristo. Y ahora eso es parte vital y es parte fundamental que cada uno de nosotros debe de tener en cuenta y debe de saber que el don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Su don, hermano, su talento va a ser para bendecir la vida de otros, no es para una vanagloria, no es para una vanagloria personal. Ahora, en esta segunda parte que comenzamos ahora a partir del versículo 17 hasta el versículo 32, vemos lo que tiene que ver con el andar en pureza. Y esto tiene que ver con la relación del creyente con el mundo. ¿Cómo es el tema de la relación y lo que Pablo va hablando en la relación del creyente con el mundo? Eh, va recordando que no podemos salir del mundo, que tenemos una responsabilidad de poder testificarle al mundo. Pero la responsabilidad que tenemos de poder testificar al mundo es andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Comienza exhortando a los creyentes en primer lugar, a despojarse de la manera vana y pagana de vivir,
porque ellos andaban de una manera errada que no conocían la verdad. La vida cristiana debe ser radicalmente diferente a la vieja vida. Y ahí ustedes lo van a ver en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el versículo 23, Pablo va insistiendo y va animando a que debemos renovarnos. Dice el versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque una de las primeras cosas que el pecado siempre va a atacar a tu vida va a ser a tu mente. Porque va a querer que tu mente esté desviada del propósito y del plan de Dios que es vivir en santidad. En tercer lugar, Pablo va animando a que nos debemos vestir. Y ese vestirse es armarse. Ese vestirse es el vestirse cada día con con la pureza, con la santidad, con la renovación del pensamiento, la renovación de, de que ya no voy a vivir o ya no voy a actuar, ya no voy a andar de la manera que era antes de conocer a Cristo, que era antes de conocer a Cristo Jesús. Y ahí en cuarto lugar, va diciendo en el versículo 24 que también debemos ahí desecharnos, y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, los unos de los otros. La mundanalidad es aquel sistema de valores que hace que el pecado luzca normal y que la santidad parezca algo extraño. Le repito, la mundanalidad es aquel sistema de valores que hace que el pecado luzca normal y que la santidad parezca algo extraño. Este mundo nos va a orillar y este mundo nos va a ir arrinconando de alguna manera a que nosotros vivamos al límite en cuanto al pecado. Por eso es importante mantener presente que la relación del creyente con el mundo es única y exclusivamente para poder demostrar que debemos vivir en santidad, debemos vivir en pureza. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es ese proceso que nosotros debemos de ir marcando la diferencia día con día y marcando la diferencia entre los que no son de Cristo y nosotros que sí somos de Cristo, que somos la iglesia. Aunque tenemos una nueva naturaleza, como dice 2 Corintios 5:17, ustedes saben que cuando una persona conoce a Cristo, los malos pensamientos, las malas actitudes, aquello que está viciado al viejo hombre, no cambia de la noche a la mañana. Ninguno de nosotros nos pasó. Por eso es que es un proceso, porque vamos adquiriendo automáticamente todos los pensamientos, todas las buenas actitudes, pero cuando nosotros nos mantenemos atentos a Dios, en el ejercicio continuo de querer conocerle, de querer servirle, y siempre vamos a estar en ese constante cambio de los pensamientos, de las actitudes, de la forma de hablar. Cada una de esas cosas va a ir cambiando, pero a medida nosotros estamos en ese mismo ejercicio constante de querer conocer, de querer cambiar, de querer estar más metido con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea el que haga la obra. No sé si ustedes han escuchado ese dicho que el sol no se tapa con un dedo. Cuando el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué Pablo va remarcando que justamente que debemos hablar la verdad unos a otros? Porque comienza a exponer esos pecados que son evidentes en nuestra vida, esos pecados que dañan la unidad del espíritu y dañan la unidad de la vida de pureza que cada uno de nosotros debe vivir. Y es importante notar cómo Pablo va remarcando el proceso del pecado. Y cuando Pablo remarca acá el proceso del pecado, lo primero que dice es que esclaviza. En segundo lugar, dice que el pecado enceguece. En tercer lugar, el pecado enmascara, porque tratamos de ocultar el pecado siempre. El pecado te enfría. Cuando no hay pecado confesado en nuestra vida cristiana también se enfría. Nuestra vida cristiana
generalmente siempre a apartarse, a alejarse de Dios, no a orar, no tener una comunión con Dios. Y ahí también el pecado excluye, porque el pecado te hace apartarte completamente. Primero te va esclavizando, vas de a poquito, de a poquito, de a poquito ahí entrando en ese pecado hasta que se vuelve costumbre, hasta que, eh, hasta que te enmascara. Y Satanás no te hace odiar a Dios, Satanás te hace olvidarte de Dios. Por eso eso que va remarcando Pablo en el proceso del pecado, en que cada una de estas etapas que se va, que se van cumpliendo. Porque mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflictos, destruye la confianza, mentirle a otra persona, rompe las relaciones y conduce a una guerra completamente abierta en la iglesia. ¿Cómo conduce a esa guerra, a esa guerra abierta en la iglesia? Vea lo que dice el versículo 26. Versículo 26 dice, airaos. Y cuando dice airaos, dice, pero no pequéis. Y esa palabra airaos es estar muy enojado, es tomar, es tomar venganza. Esa palabra también, la que sigue ahí, el pequéis, eh, quiere decir que es actuar haciendo el mal, es estar bajo el control del enojo. Y esto envenena a los cristianos y da oportunidad para que el diablo actúe. Por eso, como dice ahí mismo arriba, ¿no? En la pantalla, dice, meterle a otros quebranta la unidad, crea conflictos y destruye confianza, rompe relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. Si yo le preguntase hoy, si nosotros damos lugar a la mentira dentro de la iglesia, ¿ustedes creen que esto va a ser una realidad? Sí, va a ser una realidad en nuestras iglesias. Va a ser una realidad que va a romper relaciones, que no van a tener confianza el uno al otro, porque estamos atentando contra la unidad del espíritu que Pablo nos está animando acá en este capítulo 4. Por eso el hecho de que Pablo nos advierta que no le demos lugar al diablo es no concederle el más mínimo espacio, no concederle el más mínimo lugar para que nos hagamos nosotros olvidarnos de Dios. El versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que Pablo va diciendo a partir de acá en el versículo 28, que el ocio hace al ladrón. Los que no trabajan se exponen a la tentación de robar. Los hombres deben ser trabajadores para que puedan hacer algo bien y vivir ahí honestamente y en ayudar a las necesidades ahí de los demás. Y termina esta parte importante del capítulo 4 hablando acerca del Espíritu Santo. Como lo vimos en los primeros tres capítulos, que el Espíritu Santo es ese sello que Dios puso en nuestra vida para decir que nosotros le pertenecemos a Él. Y, y el hecho de que nosotros le pertenezcamos a Dios, esa palabra contristar que va apareciendo ahí en el versículo 30, eso quiere decir que significa causar heridas o angustias. Y esto es exactamente lo que pasa con el espíritu cuando el creyente comete pecado o la desobediencia se aloja en nuestro interior. Y es importante esto que remarca Pablo, lo que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Para ese día tan especial, ese día tan maravilloso en el que Cristo nos salvó, en el que Cristo nos perdonó de nuestros pecados cuando nosotros confesamos con nuestra boca, ese día que fuimos sellados,
Y el día en que nosotros nos presentemos ahí delante de Él, ese día tenemos que también estar de una manera limpia, íntegra, pura, que hemos vivido acorde a lo que Él nos ha enviado. Y lo que es vivir en pureza y en esta constante ánimo que nos da, que nos da Pablo acá en este capítulo 4 que para vivir en pureza debemos de vivir en una constante confesión. Si nosotros permitimos que el pecado se aloje en nuestra vida, estamos desobedeciendo también a Dios, porque Dios no es santo, su Espíritu es santo, y no puede cohabitar el pecado con un Dios santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo porque fuimos sellados por Dios con el Espíritu Santo. Y eso es parte vital, es parte fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyente. Primero, para poder vivir en una santidad y en otro, para poder ser de bendición también en la vida de otro hermano. Con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro diario caminar y andar. Por eso, como creyentes, debemos de procurar la bendición y la unidad del cuerpo de Cristo. Y el versículo 32 termina ahí de una manera también hermosa. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros. Versículo 32 acá para terminar. Pablo nos está recordando su perdón a través de Cristo, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Cristo pagó con su sangre, concediéndonos un presente totalmente diferente y una eternidad aún mucho mejor, con la misma bendición con la que nosotros fuimos tratados, con esa misma bendición es la que nosotros debemos tratar a los demás. Por eso lo remarca y dice en versículo 32 y termina de esta manera. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y es que repasando un poco así para atrás en esta segunda parte que hablamos acerca de la relación del creyente con la iglesia y relación del creyente con el mundo, es importante poder recordarnos ese unos a otros, cómo debemos ser de edificación, cómo debemos ser de bendición, cómo debemos ser pacientes, cómo debemos de soportarnos para poder mantener ese vínculo de paz, ese vínculo de amor, ese vínculo de perdón que también recibimos por parte de Cristo Jesús. Y terminamos este capítulo 4 aquí de esta manera. Muchas gracias aquí.